Módulo número 5, arrendamientos. Sí, aquí vamos a ver lo que corresponde a la NIF 16, arrendamientos. Recuerda que este curso, NIF a todo nivel, lo puedes encontrar en nuestra página web victorecuador.net. Allí tú tienes el material y tienes cuestionarios para poder probar si es que vas avanzando en tus módulos. Y al final del curso, si tú completas este curso de nuestra página web, vas a obtener un certificado gratuito avalado por nuestra firma auditora. Avalado y también auspiciado por nuestra firma auditora, ya que auspicia toda esta inversión de tiempo para que tú aprendas este contenido muy valioso para que te desarrolles como profesional. Sí, nuestra firma de auditoría y consultoría. Si requieres una cotización de tu auditoría externa, sin duda haznos saber y te enviaremos nuestra cotización, nuestra propuesta de forma totalmente gratuita. Nos vemos en el siguiente módulo. Disfruta este curso. Tenemos arrendamientos y como les dije, arrendamientos es una nueva norma que pasó de ser la NIF 17 a la NIF 16. ¿Cuál es su cambio? Desde mi punto de vista, hay dos conceptos que nos da la NIF 16, que son excepciones, ¿sí? Nos dice que primeramente igual se mantiene arrendamiento operativo, arrendamiento financiero, pero nos da una opción de que arrendamiento financiero no puede ser si es que es un arrendamiento de corto plazo o su valor no es significativo. Nos da esas dos excepciones. Y vamos a comenzar con la palabra arrendamiento, que todos sabemos y todos hemos experimentado un arrendamiento. Arrendamiento es lo que tengo yo aquí. Aquí tengo una imagen para poderles explicar. Sí, he estado pensando mucho cómo poderles transmitir esta idea porque es un poquito confusa. Fíjense, tenemos dos tipos de arrendamientos, arrendamientos operativos y arrendamientos financieros. Lo complicado es el arrendamiento financiero, pero vamos a ver primero el arrendamiento operativo, que es sencillo. Sí, el arrendamiento operativo es lo que nosotros hemos realizado hasta ahora. Y es como, por ejemplo, esta persona es el arrendador, quien tiene un activo y es dueño de este activo. ¿Sí? Este arrendador da ese bien en arrendamiento a otra persona. Esa persona que no es dueña de ese bien se llama arrendatario. Arrienda esa oficina, ese edificio, ese pedazo de tierra, esa maquinaria, muchos tipos de activos puede arrendar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Esta persona, por el derecho del uso mensual de este activo, que en este caso puede ser una oficina, va a pagar un canon de arriendo de forma mensual. Fíjense en este ejemplo, nos dice que esta persona va a arrendar una oficina a su arrendador y por eso va a pagar $10 mensuales, un gasto mensual de $10. Y si tiene un contrato de arriendo de 10 pagos, o sea, hay un contrato de arriendo por 10 meses a un pago de $10, que es ficticio, puede ser 10,000, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta allí, ¿qué sucede? Esta persona, arrendatario, paga un valor al arrendador por el derecho al uso de su activo. Hasta ahí muy bien. Eso se llama arrendamiento operativo. ¿Y qué tenemos en la contabilidad de estas personas? Sí, digamos que esta persona de aquí, que se llama María, es representante de una empresa. Y esta persona de acá, que se llama Pepe, es representante de otra empresa. Sí, entonces en la contabilidad de Pepe, ¿qué tiene en la contabilidad de Pepe? Tiene su activo, tiene su edificio, tiene su maquinaria, tiene su terreno, al que va a dar por arriendo a María. Entonces, ¿qué va a tener Pepe por arrendar su bien? Le van a dar canones que representan ingresos, ¿sí? Y en su contabilidad va a tener su activo. Pero en cambio, María, ¿qué va a entregar? Va a entregar dinero, ¿sí? Lo cual van a ser gastos de arriendo y en su contabilidad va a haber ese gasto por el uso de ese arriendo. Muy bien, hasta ahí lo tenemos claro, no es complicado. Ahora vamos a la norma y la norma nos dice que existen dos tipos de arrendamientos. El uno es el operativo que ya vimos y el dos es el financiero. ¿Qué nos dice el operativo? Nos dice, no se transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes de la propiedad, es un arrendamiento operativo. Y aquí lo podemos ver. Quien tiene el riesgo y los beneficios de este activo, este edificio, de esta oficina, los riesgos y beneficios lo tiene Pepe, porque es de él. Porque si, digamos, sucede un terremoto,
¿de quién va a ser ese riesgo? Va a ser de Pepe. Si este bien gana plusvalía, ¿de quién va a ser? Va a ser de Pepe. ¿Sí? Entonces, los beneficios y los riesgos desactivos le pertenecen a el arrendador. Por ese punto clave, es un arrendamiento operativo. Pero ¿qué pasa en el arrendamiento financiero? Nos dice que se transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a esta propiedad, ¿sí? Este ejemplo de aquí es operativo, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si Pepe le dice, tenga, le doy todo el edificio, toda la oficina, y queda en sus manos y usted tiene todo el riesgo y tiene los beneficios de ese bien, y por eso usted me va a pagar algo, ¿sí? Si fuera ese el caso, se convertiría en un arrendamiento financiero. Hasta ahí tenemos presente que el punto clave es la transferencia sustancial de beneficios y de riesgos. Cuando hay esa transferencia de beneficios y riesgos, estamos en un arrendamiento financiero. Cuando no hay esa transferencia, es un arrendamiento operativo. Esta norma tiene alcance. Su objetivo es establecer para arrendadores y arrendatarios las políticas contables y revelaciones para arrendamientos operativos y financieros. Ese es el objetivo. Y el alcance de esta norma dice que aplica a todos los activos excepto agricultura, ¿sí? Entonces, excepto arrendamientos de temas de agricultura. Pueden ser productos agrícolas, ¿sí? Activos biológicos, excepto también activos intangibles, también propiedades de inversión y excepto instrumentos financieros. Entonces, estas normas de aquí, ¿sí? Donde se tratan estos temas, no tienen el alcance de esta NIF 16 o la sección 20 que estamos viendo, ¿sí? Entonces, son tratamientos diferentes. Son tratamientos diferentes una propiedad de inversión que un arrendamiento financiero u operativo. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Hasta ahora hemos visto las siguientes normas. Como ustedes ya saben, NIF 16, que pueden verse todos estos tipos de activo. NIF 40, NIF 16, propiedad de inversión, NIF 40. Miren, NIF 16 es propiedad, plantilla y equipo, NIF 40, propiedad de inversión. Vimos también activos no corrientes mantenidos para la venta. Hemos visto activos intangibles y ahora estamos viendo arrendamientos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos arrendar? Por ejemplo, podemos arrendar terrenos, edificios, vehículos, cualquier activo, excepto los que estén fuera de su alcance. ¿Cuáles son los que están fuera de su alcance? Agricultura, activos intangibles, propiedad de inversión e instrumentos financieros, ¿sí? Entonces aquí puede ir también estos, excepto activos intangibles. Muy bien. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre arrendamiento financiero y arrendamiento operativo? Lo habíamos nombrado. El arrendamiento operativo no hay una opción de compra al final, ¿sí? Por ejemplo, en esa oficina hay un contrato de arriendo en que tú me pagas $300 mensuales por esa oficina por un año, ¿sí? Posterior a que se termine ese año, podemos renovar el contrato o hasta ahí nomás llegó el arrendamiento. Cuando en ese contrato hay una opción de compra y que me diga, después del término de este contrato de arriendo, usted tiene la opción de comprar este bien, allí hay un indicio de que puede ser un arrendamiento financiero, ya que el arrendamiento financiero tiene opción de compra y el operativo no tiene opción de compra, ¿sí? ¿Qué más? Dice que el arrendamiento financiero traspasa los beneficios y los riesgos del bien, mientras el arrendamiento operativo no traslada esos beneficios y riesgos. Adicional, para poder identificar un arrendamiento financiero, el valor de la compra no tiene que ser significativo. Eso quiere decir que si hay una opción de compra después del periodo de contrato de arrendamiento, ese valor no es significativo. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo arriendo un vehículo, ¿sí? Un vehículo, digamos, que en el mercado esté a 20,000. Yo lo arriendo por 10 años. En esos 10 años yo anualmente le voy a pagar 2,000. ¿Sí? 2,000 por 10 años.
¿Cuánto sería en los 10 años? Serían 20.000. ¿Cuánto me costaría en el mercado ese vehículo? 20.000. Coincidencia, es casi igual. Y al momento de que ese vehículo se lo arriende por 10 años, por canones mensuales de $2.000, al final se le da una opción de compra que si me da $1.000 más, se lleva ese vehículo. Entonces, esa opción de compra, ese valor adicional para que se ejecute la compra, al final no tiene que ser significativo. Muy bien, hasta ahí tenemos clarito qué es un arrendamiento financiero y qué es un arrendamiento operativo. Ya lo vamos a desglosar un poquito más. Vamos a ver el arrendamiento operativo. Primero, arrendamiento operativo. Y como les dije, aquí tenemos que ver dos escenarios. Un escenario, el escenario de María y el escenario de Pepe. ¿Sí? Tenemos que ver el escenario del arrendatario, qué pasa en la contabilidad del arrendatario. Y vamos a ver qué pasa en la contabilidad del arrendador. ¿Sí? Primero nos vamos a ir a la contabilidad del arrendatario, que es María, ¿sí? Quien va a pagar por usar la oficina de Pepe. Muy bien, entonces, nos dice que la medición inicial, reconocemos pagos de arrendamientos como un gasto de forma lineal, salvo que otra base sistemática del reparto refleje mejor patrón temporal de los beneficios para el arrendamiento para el usuario y que existan pagos incrementales con la inflación. Si no hay estos dos, hacemos los pagos de forma lineal, ¿sí? Esto es en su medición inicial de María, ¿sí? ¿Qué va a hacer María? Solo va a registrar gastos. Dinero contra gasto de arrendamiento, dinero contra gasto de arrendamiento. ¿Qué va a hacer Pepe, que es el arrendador, dueño del edificio? ¿Qué va a reconocer? Va a reconocer su edificio. Va a reconocer el activo arrendado según su naturaleza. Según su naturaleza, ¿qué tipo de activo es? Edificio, maquinaria, computadoras, vehículos, ¿sí? Va a reconocer ese activo. También va a reconocer el ingreso por el arrendamiento en resultados sobre una base lineal, ¿sí? Es lo que va cobrando mensualmente por ese arriendo. Y va a reconocer la depreciación del activo, de su edificio, de su maquinaria, va a reconocer esa depreciación. Muy bien, y en su contabilidad puede que ese activo aplique el deterioro, ¿sí? Entonces, para Pepe, ese activo que está arrendando, ¿qué es? ¿Qué nos pide la norma? Revelar. Por parte de la contabilidad de María, tiene que revelar el total de pagos mínimos futuros de cada periodo. ¿Cuánto ha pagado por arrendamiento? ¿Sí? Y si tiene un contrato de arrendamiento a más de un año, ¿cuánto irá a pagar en el futuro por un arrendamiento por el siguiente periodo de 1 a 5 años? O si es un arrendamiento más extenso, ¿cuánto va a pagar por más de 5 años? Eso lo tenemos que ver en el contrato. Si es un contrato a corto plazo o a largo plazo, ¿cuánto tenemos destinado para arrendamiento? Tiene que mostrarme también en las notas el detalle de las cuotas de gastos que ha efectuado. Entonces, en la nota de gastos va a estar allí gastos de arrendamiento, listo, se acabó. Y una descripción de los contratos significativos, ¿sí? Significativos que tenga María. Muy bien, eso es por el lado de María. Por el lado de Pepe, que es el arrendador, nos dice que tiene que mostrarme en las notas el total de los cobros mínimos futuros de ese arrendamiento. ¿Cuánto ha ganado en este año por ese arrendamiento? Si es un arrendamiento a corto plazo, ¿cuánto va a ganar después de 1 a 5 años? Y si es de más largo plazo, ¿cuánto va a ganar en los próximos 5 años? Adicional, las cuotas reconocidas como ingreso, que va a aparecer en el detalle de nuestros ingresos en la nota, y una descripción de los contratos más significativos, ¿sí? Listo, y se acabó el tema de contratos de arrendamiento operativo. Vamos a ver arrendamiento financiero. Hasta allí no hay inconveniente. De igual manera, en el arrendamiento financiero tenemos un arrendador y un arrendatario. El arrendador que es dueño del bien y el arrendatario que lo va a usar y va a dar una contribución económica para su uso. Antes de pasar al arrendamiento, aquí yo tengo un cuadro resumen que vamos a resumirlos antes de ver el arrendamiento para tener un panorama general. Muy bien, entonces
La parte azul, como podemos ver, es arrendamiento operativo. Tenemos por el lado del arrendatario de María y tenemos por el lado del arrendador, Pepe. En el lado del arrendatario, ¿qué va a pasar en la contabilidad? Va a registrar los gastos del periodo correspondiente a arrendamiento. Y por el lado de Pepe, primero va a tener reconocido en su contabilidad, de acuerdo a su naturaleza, el activo y va a reflejar en el PIG, en el estado de resultado, el ingreso por alquiler. ¿Sí? Hasta ahí tenemos claro cómo se maneja un arrendamiento operativo. Para hacerles un resumen de cómo debería manejarse un arrendamiento financiero, es de la siguiente manera. Fíjense que en el mismo caso, si las condiciones del contrato entre María y Pepe, siendo un contrato operativo, si hubieran otras condiciones que nos pide la norma, podría pasar a ser un contrato de arrendamiento financiero, ¿sí? Y si fuera un contrato de arrendamiento financiero, ¿qué tiene que hacer María? María tiene que registrar ese edificio que antes estaba en la contabilidad de Pepe, ahora lo tiene que registrar en su contabilidad. Y allí tiene que registrar el valor del activo, el cual va a ser el menor entre el valor razonable o valor justo de ese activo, digamos una oficina, el valor razonable de esa oficina, el valor justo, o el valor presente de los pagos de las alícuotas de ese arriendo, ¿sí? Una de los dos va a registrar como valor del activo el menor de estos dos, valor razonable o flujos futuros, ¿sí? Entonces, uno de estos dos valores tiene que registrar. ¿Y qué va a pasar? Va a pagar, ¿sí? Porque no es su bien, pero lo va a registrar en su contabilidad. Esa oficina que no es suya, por ser un contrato de arrendamiento financiero, la va a registrar en su contabilidad. ¿Por qué? Por puntos importantes como que María va a tener, de acuerdo a la estructura de este contrato, los beneficios y los riesgos de esta oficina, ¿sí? Y que va a haber una opción de compra de esa oficina, ¿sí? Muy bien, entonces tiene que pagar por esa oficina y por lo cual va a pagar cuotas y esa cuota tiene que separarse, como va a ser un contrato a largo plazo, entre el capital y los intereses, la carga financiera y el capital que reduce la deuda. Muy bien, como ahora María va a registrar ese activo en su contabilidad, también lo tiene que depreciar. Y lo va a depreciar y va a tener gasto de depreciación, ¿sí? Fíjense que acá dijimos activos, pero no dijimos pasivos. Así como María registra ese activo que era de Pepe, también va a registrar una obligación en su pasivo por el mismo valor que su activo, porque esa obligación tiene que irse pagando paulatinamente, de acuerdo a los dividendos, a Pepe, ¿sí? Que es el arrendador. Muy bien, el saldo del activo y pasivo va a diferirse al depreciar el activo de acuerdo a su método y al amortizar la deuda, ¿sí? Esta es la contabilidad de María, que es el arrendatario. Ahora vamos a ver cómo quedó la contabilidad de Pepe. Cuando Pepe entregó ese bien, entregó los beneficios y riesgos del bien. Fíjense. Ahora Pepe ya no va a tener registrado en su contabilidad este edificio. En vez de eso, va a tener que registrar una cuenta por cobrar, ya no un edificio. Esta cuenta por cobrar tiene que estar relacionada a la cuenta por pagar de María, ¿sí? Tienen que ser valores similares porque se está haciendo un contrato, ¿sí? Y es la contrapartida. Mi cuenta por pagar de María es lo mismo que la cuenta por cobrar de Pepe. Muy bien, ¿y qué más va a tener? Va a tener en su PIG ingresos, ¿sí? Ingresos por la alícuota, el capital, y también ingresos financieros, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta allí el resumen de lo que debe suceder en un contrato financiero, ¿sí? Muy bien, vamos a ver las condiciones que tiene que tener
para registrarse un contrato financiero. Arrendamiento financiero, ¿sí? Vamos a ver la parte del arrendatario. ¿Cuándo María debe considerar que este es un contrato de arrendamiento financiero? ¿Sí? Y antes de ver los requisitos, aquí tenemos que poner ojo. Este concepto de arrendamiento financiero está determinado más por su sustancia que por su forma legal, ¿sí? Así el contrato que exista de arrendamiento me diga otra cosa, pero la realidad es que al finalizar el periodo tengo una opción de compra. María o el arrendatario tiene el riesgo y los beneficios de este bien, sin importar necesariamente que en el contrato diga eso, más prevalece su fondo que su forma legal. Sí, y esta es una de las cualidades de la información que está en el marco conceptual. Prevalece la forma, mire, prevalece el fondo ante la forma legal. Muy bien. Situaciones que clasifican como tal a un arrendamiento financiero. Y estamos viendo el reconocimiento. ¿Cuándo se reconoce? Cuando existe la transferencia de la propiedad al final del periodo, al final del contrato, cuando existe una opción de compra. El arrendatario posee la opción de compra a un valor menor que su valor razonable, ¿sí? Aquí, para aclarar, la opción de compra menor a su valor razonable, pero al finalizar el periodo. Eso quiere decir que si yo arriendo un vehículo por 20 años, ¿cuánto costaría un vehículo usado 20 años? ¿Sí? ¿Cuál sería el valor razonable de ese vehículo con una amortización de 20 años? Entonces, ese es el valor razonable. Entonces, la opción de compra tiene que ser menos que ese valor razonable. El plazo cubre la mayor parte de la vida económica del activo. Por ejemplo, si a mí me están arrendando un vehículo a 10 años y ese mismo vehículo, según sus especificaciones técnicas, su vida útil es de 10 años. Entonces, tiene una semejanza en la vida útil y nos dice el plazo del contrato cubre la mayor parte de la vida económica, ¿sí? Fíjense que aquí nos dice vida económica y no vida útil. Si ustedes ya saben cuál es su diferencia. Al inicio, el valor presente de los cánones equivale al valor razonable, ¿sí? Eso quiere decir que sí, como les puse antes el ejemplo, un vehículo de $20,000 a 10 años plazo, voy a arrendar un vehículo a 10 años plazos a $2,000 mensuales, ¿cuánto me da? 20,000. Eso tengo que traerlo a valor presente y quizás me den unos 17,000, ¿sí? Y ese mismo vehículo en este momento, en el valor presente, cuesta 16. Entonces, 17 por arrendarlo y 16 si lo compro ahora de contado, es un valor similar, ¿sí? Y eso es lo que nos dice. Al inicio, el valor presente de esos cánones equivale al valor de mercado, al valor razonable de ese activo. Por la naturaleza del activo, solo el arrendatario puede usarlo sin realizar modificaciones importantes, ¿sí? Eso quiere decir, por ejemplo, yo como fabricante, a mí que me digan, créeme una maquinaria específicamente para mi empresa. Sí, créela y arriéndemela por 10 años. Y después también deme una opción de compra. Entonces, si solamente ese arrendatario puede utilizar esa maquinaria porque está hecha para él, ya es un arrendamiento financiero, porque yo ¿qué hago con esa maquinaria? ¿Cómo se la puedo dar a otro arrendatario si no está realizada para su giro del negocio? Entonces, cuando hay por esa naturaleza del activo, solamente puede usarla ese arrendatario en específico, también es otro punto para considerarlo como arrendamiento financiero. El arrendatario puede cancelar el contrato antes de tiempo, pero asume las pérdidas, ¿sí? El arrendatario, por ejemplo, María, puede decir, yo tengo un contrato de 10 años, pero si quiero, cancelo ese contrato y asumo las pérdidas. Si eso dice en el contrato o eso está dicho de forma verbal, también es otro indicio. Nos dice cambios de valor residual a cargos del arrendatario, ¿sí? Cambios de valor residual. Eso quiere decir que el arrendatario
tiene el riesgo de que ese bien posterior a su vida útil, posterior al periodo de contrato, pueda valer diferente. Entonces, el riesgo lo corre el arrendatario. El arrendatario puede prorrogar el arrendamiento. Eso quiere decir, si hay un contrato de 10 años, pasan los 10 años y el arrendatario puede decir, sí, aún tengo la opción de compra, pero quiero seguírtelo arrendando. ¿Sí? Entonces vamos a ver esta figura nuevamente para analizarla mediante el arrendamiento financiero. Muy bien, ahí tenemos a María y a Pepe. Arrendatario y arrendador. No sé ustedes, pero a mí yo los pongo aquí porque es polla, porque yo no sé qué es arrendatario y yo no sé qué es arrendador. Por eso le pongo aquí la máquina, que arrendador es el que tiene el bien. ¿Sí? Entonces Pepe es el dueño de la maquinaria y es el arrendador. ¿Sí? En un arrendamiento financiero, esta maquinaria de Pepe ya va a salir de su contabilidad y va a entrar a la contabilidad de María, el arrendatario. ¿Sí? El valor que tiene registrado Pepe en su contabilidad es de $100, ¿sí? Y el contrato que hicieron fue que María le iba a pagar 10 pagos, ¿sí? De $10, que después del contrato son similares a los 100, ¿sí? Entonces, también en este caso, María tiene la opción de compra de esa maquinaria y tiene el riesgo, ya que según se estipula en ese contrato, María, si algo le pasa a la maquinaria, María tiene que asumir esa maquinaria, tiene el riesgo de esa maquinaria, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que María va a registrar en su contabilidad esa maquinaria, ese activo y ese pasivo, y Pepe, el arrendador, va a registrar una cuenta por cobrar. Y así se va a manejar en la contabilidad tanto del arrendador como del arrendatario. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es el reconocimiento inicial del arrendamiento financiero. Y ya lo habíamos comentado. Este activo se reconoce inicialmente y su pasivo también. Se van a reconocer tanto el activo como el pasivo al menor valor entre el valor razonable, ¿sí? Y ustedes ya saben qué es un valor razonable. Tiene que haber un mercado activo o un mercado activo similar o flujos de efectivo futuros, traerlos a presente, ¿sí? Este valor de valor razonable o el valor presente de los pagos mínimos de esas alícuotas y de esos canones, si yo tengo un arrendamiento de 5 años, a tal valor tengo que traerlos a valor presente de acuerdo a la tasa que se haya estipulado en el contrato. Aquí sí debería haber una tasa en el contrato que nos diga, o podemos utilizar una tasa pasiva que la podemos obtener en el Banco Central del Ecuador, ¿sí? Ya que es un instrumento independiente, ¿sí? Por ejemplo, si les adelanto, cuando nosotros evaluamos el deterioro de una unidad generadora de efectivo, ¿sí? O queremos evaluar cuánto cuesta un negocio, allí utilizamos otra tasa que es el WACC, ¿sí? Que es la tasa del costo promedio del capital, ¿sí? Pero acá podemos utilizar bien sea la tasa si está estipulada en el contrato o una tasa del Banco Central. Muy bien, entonces tenemos que registrar su medición inicial al menor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos. Sí, medición inicial. Ya hemos visto que tanto para propiedad, planta y equipo, tanto para propiedad de inversión, yo registro, y tanto para activos intangibles, yo registro esos 3 rubros al costo, más los desembolsos que sean necesarios para que este activo esté listo para su uso, con excepción de propiedad de inversión, cuando hablábamos de arrendamientos operativos, que me trae un poquito de esta norma y me dicen arrendamientos operativos, hablando de propiedad de inversión, tiene que registrarlo al valor presente de los pagos de los canones. En cambio aquí tenemos que registrar, bien sea al valor razonable
o a los pagos mínimos, ¿sí? Ya no hay un costo, y aquí ya no podemos identificar quizás una factura, sino tenemos que ver el contrato y ver la tabla de amortización y traer a valor presente esos valores, ¿sí? Nos dice, la tasa de descuento es la tasa de interés implícita en el contrato. Los costos directos iniciales se adicionan al activo, ¿sí? Costos como, por ejemplo, trámites para poder realizar el contrato o para poder hacer la transferencia de ese nuevo activo para que quede en mi compañía. Los arrendamientos financieros se reconocen como activo y pasivos en los estados financieros. Eso ya les mencioné. Vamos a ver con su medición posterior. Y fíjense que arrendamiento financiero tiene medición posterior y el arrendamiento operativo no tiene medición posterior porque, el arrendador Pepe registra su edificio, lo deprecia y quizás ahí ya tiene su medición posterior, pero es por el lado de propiedad, planta y equipo. Y por el lado de la arrendataria, María, no tiene medición posterior porque lo único que registra es el gasto. Muy bien, entonces aquí en la medición posterior de un arrendamiento financiero tenemos que el pasivo lo registramos. Cada pago se distribuirá entre su interés y su capital. El interés se distribuye en el plazo obtenido, obteniendo una tasa de interés constante sobre el saldo de la deuda. Cualquier cuota adicional no fija, contingente, o sea, un valor adicional que no se ha previsto, se carga al gasto, tan pronto como se incurre en ella, ¿sí? No se capitaliza. En el activo será objeto de depreciación según la NIC 16. Entonces, inicialmente tenemos una valoración, pero posteriormente ya se la va a medir de acuerdo a la NIC 16, que nos dice su costo inicial menos depreciación acumulada menos deterioro y tenemos nuestro valor en libros al final del periodo. Si hay incertidumbre para ejercer una opción de compra, la depreciación se hará en el tiempo menor entre la vida útil y el plazo de contrato, ¿sí? Nos dice que si en este pacto de un arrendamiento financiero hay la opción de compra, pero quizás hay incertidumbre de que la empresa, la arrendataria o el arrendador, una de las dos partes, no cumpla con esa opción de compra. Cuando hay esa incertidumbre, yo voy a elegir la vida útil de ese activo de forma diferente, ¿sí? De forma diferente. Si no hubiera incertidumbre, ¿a cómo debería depreciar ese activo? Al periodo del contrato. Pero si hay incertidumbre, yo tengo que depreciar al menor tiempo entre la vida útil del activo y el plazo de contrato. Entonces, tengo que ver cuánto es el plazo del contrato que tiene que estar en el contrato y cuánto es la vida útil, cuánto yo lo va a usar, ¿sí? Cuánto lo puedo usar de ese bien. Entonces, voy a obtener esa vida útil del menor de esos dos plazos. Y aquí nos dice, si existe certeza de la adquisición posterior del activo, si sí existe certeza, la depreciación se depreciará en el plazo de la vida útil del activo. Si no existe certeza, se usará como plazo la depreciación en el menor entre el plazo del arrendamiento y la vida útil total del activo. Muy bien, entonces, hasta ahora lo que hemos visto es arrendamiento financiero por el lado de María, por el lado del arrendatario, ¿sí? Por el lado de quien va a recibir ese bien y ahora lo tiene que registrar en su contabilidad. Ahora vamos a ver arrendamiento financiero por el lado de Pepe, por el lado del arrendador, por el lado de quien entrega ese bien, ¿sí? Entonces nos vamos a arrendador, ¿sí? Este de aquí, ustedes van a tenerlo en su archivo, lo eliminamos. Medición inicial de Pepe. El activo debe ser reconocido como una cuenta por cobrar, igual a la inversión neta, entre paréntesis, es la inversión bruta menos ingresos devengados en el arrendamiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que quitarle la parte financiera a esa cuenta por cobrar.
¿Qué es inversión neta? Inversión neta es el valor actual de las cuotas mínimas a recibir por el arrendador. Para descontar se utiliza la tasa de interés implícita en el arrendamiento, ¿sí? Entonces, ¿a cómo debe registrar el arrendador la cuenta por cobrar? La debe registrar a su inversión neta, que es la cuenta por cobrar menos los intereses. Los costos indirectos iniciales del contrato se cargan al saldo deudor y serán un menor valor a reconocer como ingreso futuro, ¿sí? Si yo tengo un gasto adicional, se lo resto a mi cuenta por cobrar. Si es producto o comercializador de bienes, se reconoce como gasto, ese gasto adicional. Esa es la medición inicial. Como yo mido posteriormente, nos dice que hasta allí la cuenta por cobrar se queda y va a ir amortizándose de acuerdo a los cobros de los dividendos. En ingreso se reconoce sobre una tasa de rendimiento constante sobre la inversión neta. La inversión neta es la cuenta por cobrar. Se generan dos tipos de ganancias o pérdidas. La primera en la venta del activo a precios normales, ¿sí? Y la segunda es el ingreso financiero en el tiempo del arrendamiento, ¿sí? Entonces, dos ingresos, uno por el capital y otro por el interés. El ingreso se reconoce sobre la tasa de rendimiento constante sobre la inversión neta. Muy bien, tenemos información a revelar que es similar. Es similar a la del arrendamiento operativo. Información a revelar de arrendamientos financieros. Por el lado de María, arrendatario, y por el lado de Pepe, arrendador. María tiene que mostrar en sus estados financieros el activo nuevo, el importe neto al cierre del ejercicio de ese activo y una conciliación entre el total de pagos mínimos futuros y el valor actual al final de cada periodo. ¿Sí? Eso quiere decir, en sus estados financieros tiene que estar en su pasivo el valor sin intereses y en sus ingresos el interés ya devengado, el interés ganado. Y esto lo tiene que hacer para contratos que tengan un año o si es contrato a medio plazo, largo plazo. Y también la descripción de contratos significativos, que es similar, por el lado de María. Por el lado de Pepe, una conciliación entre la inversión bruta y el valor presente de los pagos mínimos. ¿Sí? Inversión bruta es activo que salió y el valor presente de los pagos mínimos es descontado los intereses. De los contratos que se tengan a un año, medio plazo, largo plazo, los ingresos financieros aún no ganados y la descripción de los contratos significativos. ¿Sí? Como se habrán dado cuenta, tenemos dos tipos de arrendamientos. Arrendamiento operativo y arrendamiento financiero, ¿sí? Y aquí tenemos un pequeño resumen. Operativo en la parte del arrendador. Operativo, ¿qué va a tener en su estado o situación financiera? Va a tener el activo, ¿sí? El activo de Pepe, que lo va a depreciar normalmente como uno más de sus activos. Y en el PIG de Pepe, de un arrendamiento operativo por parte del arrendador, va a reconocer su ingreso por alquiler y su gasto de depreciación de su activo, de su oficina, su edificio. ¿Sí? Por el lado, en un arrendamiento operativo, por el lado de María, ¿sí? En el estado de situación financiera no hay nada, ¿sí? No hay un activo, no hay nada. Solo en el PIG va a reconocer un gasto por arrendamiento, un gasto por alquiler. Pero en el arrendamiento financiero, cuando es un arrendamiento financiero, el arrendador, Pepe, tiene que sacar su activo, que puede ser su maquinaria, puede ser su edificio, sus vehículos, incluir una cuenta por cobrar, ¿sí? En el lado del estado de resultado va a reconocer los ingresos, el ingreso financiero y el ingreso de capital. Por el lado de María, en un arrendamiento financiero, allí sí ya, como tiene el riesgo y el beneficio de ese activo, va a tener que reconocer el activo, ¿sí? Y también la obligación, el activo
que puede ser, por ejemplo, si arrienda financieramente un vehículo, reconoce el vehículo, reconoce el edificio, la oficina, y va a reconocer el pasivo de ese activo, de ese arrendamiento. Adicional, como ya tiene un activo, tiene que depreciar. Sí, va a tener su depreciación acumulada. En la parte del estado de resultado, vamos a encontrar su gasto financiero con el gasto de depreciación de su nuevo activo. ¿Sí? Nos dice, nota, los bienes sujetos a la clasificación de arrendamiento financiero será objeto de evaluación por deterioro, de acuerdo con la NIC 36. Eso quiere decir que cuando el arrendatario reconozca, ¿sí?, su nuevo activo, tiene que estar evaluado si hay deterioro o no. Igualmente, en la parte del arrendamiento operativo, el arrendador, ¿sí?, Pepe, tiene que registrar deterioro. Un activo adquirido como arrendamiento financiero que haya sido clasificado como mantenido para la venta se contabilizará de acuerdo a la NIF 5. ¿Sí? Entonces, un arrendamiento financiero también puede clasificárselo como mantenido para la venta. Ahora vamos a ver otro tema que es venta con arrendamiento posterior. Hasta allí espero que haya estado un poquito claro. Venta con arrendamiento posterior, ¿sí? Vamos a ver primero el gráfico. Una venta con arrendamiento posterior implica la enajenación de un activo y su posterior arrendamiento al vendedor original de la enajenación de un activo. Dice que María, ya este es otro caso, María tiene este edificio y María se lo va a vender a Pepe, que es el comprador, se lo va a vender, ¿sí? Entonces, le vendo este activo, cómpremelo. Él se lo compra, ¿sí? Pero, aparte de comprármelo, por favor, arriéndemelo, ¿sí? Yo se lo arriendo. Entonces, el dueño de ese edificio ahora es Pepe. Y Pepe se lo va a dar en arrendamiento a María. Y ahora María lo va a usar, ¿sí? Primero, aquí tenemos transacción 1. María, sujeto A, vendedor. Pepe, sujeto B, comprador. Transacción 2. Esa es la primera transacción. Después, Pepe, sujeto B, va a arrendar, es el arrendador. Y María, sujeto A, es el arrendatario. Le va a arrendar a María. Entonces, repetimos, María tenía un edificio, se lo vendió a Pepe, pero con el objetivo de que Pepe se lo vuelva a arrendar. Vamos a ver qué nos dice acá. Repitamos aquí. Una venta con arrendamiento posterior implica la enajenación de un activo, si vendo un activo, y posterior a que lo vendo, le digo, te vendo el activo, pero préstamelo, alquílamelo, arriéndamelo. Las cuotas del arrendamiento y el precio de venta son usualmente interdependientes, puesto que se negocian simultáneamente. Entonces, en esa negociación ya se negocia todo. Se negocia la venta, yo te vendo el activo, pero me lo arriendas. El tratamiento contable de una venta con arrendamiento posterior depende del tipo del arrendamiento, ¿sí? Hasta allí hemos dicho que María le vende a Pepe el activo y Pepe se lo arrienda, pero hasta allí. No hemos dicho si Pepe se lo arrienda de forma operativa o Pepe se lo arrienda de forma financiera, que ahí se complica un poco más. Entonces, el arrendador puede arrendárselo de forma operativa o financiera. ¿Sí? Muy bien. Imagínense en qué sucede si fuera de forma operativa, no hay tanto problema. María le vende a Pepe, ahora Pepe le arrienda a María. Le dice, te lo arriendo por 10 años o por 5 años y después me devuelves el activo que yo te compré, ¿sí? Pero ¿qué pasa si María le vende a Pepe el edificio y Pepe se lo arrienda financieramente a María? Primero, como estoy haciendo una venta, sale el edificio de aquí, de María, y se va acá. Ahora es dueño Pepe. Como Pepe está arrendando financieramente y es un arrendamiento financiero, se lo está arrendando a María, le dice, bueno, ahora como tú tienes y es un arrendamiento financiero y tienes los riesgos y los beneficios, ahora María registra su
edificio. ¿Qué ha pasado aquí? Si María tenía primero el edificio, después se lo vende a Pepe y después Pepe se lo arrienda financieramente a María, ¿para qué María le vende el edificio a Pepe si María todavía lo va a utilizar? ¿Sí? Entonces, llegamos a la conclusión de que en un arrendamiento operativo es un préstamo que el arrendador da al arrendatario con el activo de garantía. En un arrendamiento financiero es un préstamo que el arrendador da al arrendatario con el activo en garantía. ¿Sí? Ahora vamos a analizar este pedacito. Fíjense, es un préstamo que el arrendador, ¿quién es el arrendador? Pepe. Da al arrendatario, da a María, con el activo como garantía. ¿Sí? En este caso, ¿qué sucedió si a la final el edificio quedó con María? ¿Qué sucedió allí? A la final, ¿qué pasó? Que Pepe le pagó, digamos, $100,000 por el edificio y María ya cogió ese dinero. Ya se lo cogió, ya lo tiene allí. Y esto supone como que si fuera un préstamo, como que si María le dijera, dame esos 100,000 y yo te doy el derecho de este bien, pero aún sigue siendo tuyo. Entonces, allí, ese es por ese lado. En el otro lado nos dice el tratamiento varía dependiendo de la relación entre el valor de la venta, valor razonable de ese momento y valor de la cuota. ¿Sí? Hasta aquí, arrendamiento financiero es una especie de préstamo con garantía. ¿Sí? Pero el tratamiento ustedes ya lo conocen. A la final, ¿qué va a suceder? Se va a ejecutar la venta, va a entrar dinero, va a salir edificio. Acá Pepe va a decir, bueno, te lo arriendo financieramente. Nuevamente sale del edificio de Pepe y va a entrar otra vez el edificio donde María, pero ya va a salir de propiedad, planta y equipo y va a entrar como un arrendamiento financiero. La parte de arrendamiento financiero, edificio, ¿sí? ¿Y qué va a tener María? María va a tener el dinero de Pepe y Pepe va aún a ser dueño de este edificio, aunque María tenga el riesgo y beneficio y María lo va a registrar. Un préstamo con garantía. Hasta allí. Ahora, en el arrendamiento operativo, ¿qué sucede? El tratamiento varía dependiendo, ¿sí?, de la relación entre el valor de la venta, el valor razonable de ese momento y el valor de las cuotas de arrendamiento. Muy bien. Regresando acá a este ejercicio. Sí. Mire, digamos que ya analizamos el tema de arrendamiento financiero. Ahora vamos al arrendamiento operativo. María vende a Pepe el edificio y Pepe, el arrendador, ahora se lo arrienda operativamente a María, de forma operativa. María le va a decir, bueno, yo te voy a pagar por ese arrendamiento, te voy a pagar 10 pagos de $10, cuando el valor razonable de ese edificio era 90, ¿sí? 10 pagos de $10 va a pagar María por el edificio que tiene un valor razonable de 90, ¿sí? ¿Cuántos son 10 pagos de $10? Son 100. Y acá tenemos 90. Acá tenemos, por ejemplo, un ejercicio. Tenemos 10 cuotas de 10, 100 y el edificio, el valor razonable es 90. Hasta allí hay un resultado de $10, ¿sí? Y ese resultado puede ir al resultado del ejercicio si es que esta cuota de 10 es normal, ¿sí? El 16% de la tasa anual. Y si estamos hablando de pagos mensuales, hay que transformar esa tasa anual a la tasa mensual. Para eso dividimos 16 por 2. Tenemos la tasa mensual. Tenemos el número de cuotas, que son 48. Y tenemos el pago, los pagos mensuales, que son de 650. El valor futuro es una cuota normal de un arrendamiento de un edificio similar o un activo similar. En este mismo caso, si es así, va 10 al resultado, ¿sí? Si fuera de esa manera. 10 cuotas, $100, el valor razonable del edificio cuesta 90, la diferencia 10 va al PIG. Ahora, si fueran solo 9 cuotas de 10, me da 90. Si el edificio costara ahora 100, ¿sí? Tengo un resultado negativo de 10, ¿sí? Tengo un resultado negativo. Ahora,
iría al resultado, así como acá tengo una ganancia y acá tengo una pérdida, ¿sí? Una ganancia, una pérdida porque el valor razonable de mi bien es 100 y yo por prestárselo un tiempo, una vida útil similar, voy a conseguir 90. Este valor de aquí iría al resultado, ¿por qué no? En una pérdida va al resultado. Puede ir al resultado, sí, a excepto de que en realidad estas cuotas, que son 9 cuotas de 10, en realidad cuesten 10. Eso quiere decir de que no me está pagando un canon similar al mercado. Si en el mercado pagan 10 y tú me pagas 9, allí está el resultado. ¿Por qué yo estoy perdiendo? Yo estoy perdiendo porque no me estás pagando un valor de arrendamiento similar al mercado. Cuando no me estás pagando un valor del arrendamiento similar al mercado, yo no puedo mandar esto al resultado. Lo que yo tengo que hacer es afectar a las 10 cuotas, ¿sí? Si yo tengo, cada vez que voy a pagar una cuota de $10, que son 9 de 10, yo voy a mandar al resultado $1, ¿sí? Entonces, quiere decir, esto a la final lo que me quiere dar a entender que yo no puedo manipular el valor de las cuotas, ¿sí? Porque si no, esta transacción de aquí no fuera valor razonable, porque yo le estoy dando un bien que cuesta mucho más que lo que me podría pagar en arrendamiento, ¿sí? Porque las cuotas en el mercado cuestan más. Entonces, en este caso, como les digo, esta pérdida no se registra en el periodo, sino se distribuye en las 9 cuotas, ¿sí? Entonces, ese es el análisis y vamos a ver acá el resultado. Por ejemplo, tenemos caso número 1. Aquí tenemos valor en libros o valor razonable, valor en libros o el precio de venta del bien. Y lo vamos a comparar contra los canones o el valor razonable. Valor en libros o precio precio de venta contra canones y valor razonable. Entonces, si si ese edificio, ese bien en el mercado o en libros, puedo obtenerlo por $100 y tú con tus canones me puedes dar 110, yo estoy ganando porque sale un edificio de 100 y obtengo 110. Sí, estoy ganando. Si fueran 10 cuotas, si fueran 10 cuotas de 10, en el mercado la cuota también vale 10, esto va al resultado. Se reconoce cualquier resultado de forma inmediata cuando esa cuota es similar al mercado, ¿sí? Este resultado por la ganancia en esta comparación entre mi valor en libros y lo que me va a dar en canones, esa ganancia va al resultado porque las cuotas que me está pagando sí son iguales a las del mercado. Pero ¿qué pasa si mi valor en libros, igual, si mi valor en libros es de 10 y me van a pagar en canones 110, estoy ganando también 10. Entonces tengo que ver si esa cuota que me está pagando es similar al mercado. Por ejemplo, aquí tengo esta cuota de 10 y el mercado me dice que es de 9. Entonces, allí yo no puedo registrar y la diferencia de ese exceso se amortiza en el periodo de ese contrato. Esto es en el tema de ganancias. Ahora, si hubiese pérdidas, si mi valor en libros tengo que cuesta 100 y me van a dar en canones o el valor presente de esos canones 90, tengo una pérdida de 10. Ahora la pregunta es, ¿esa pérdida la reconozco al PIG inmediatamente, sí o no? Si es que la letra, el canón que me están pagando mensual es igual al del mercado, la registro. Se reconoce el resultado de forma inmediata. Pero el mismo caso, si yo tuviera esa misma pérdida, pero en el mercado el canón está más caro, eso quiere decir que por eso es que tengo esa pérdida, ¿sí? Porque no me está pagando lo que dice el mercado. Entonces allí esa pérdida se la reconoce en los siguientes pagos. Entonces, el momento de que yo voy a pagar la primera letra,
pago la letra y también reconozco una parte del resultado. Entonces, como les dije, esta parte, primero la parte de arriba de arrendamientos, entender un poquito el tema de arrendamientos financieros, es un poquito complicado, pero no tanto. Pero irnos a este tema de acá de arrendamiento posterior a las ventas sí es un poco más complicado, ¿sí? Ahora, en la realidad, ¿sí? En el mercado, tenemos arrendamientos casi siempre, ¿sí? Muy pocos son los arrendamientos financieros. Sí, estos instrumentos financieros, que son instrumentos financieros, no son muy usuales en nuestro país. Vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? De manera rápida. Vamos a ver. Primeramente vamos a analizar un arrendamiento operativo. Nos dice, ejercicio número 1. La empresa arrienda un vehículo que tiene un valor en el mercado de 80,000 y que posee una vida estimada de 5 años por el valor de 650 mensuales durante 48 meses. Entonces, tenemos un vehículo, valor de mercado 80,000, con una vida estimada de 5 años, con pagos mensuales de 650 por 48 meses. Ese es el arrendamiento. La tasa de este contrato de arrendamiento es del 16%. No se va a ejercer la opción de compra, ¿sí? Se pide contabilizar desde el punto de vista del arrendatario y del arrendador. Desde el punto de vista de María y desde Pepe. Desarrollo. El primer paso es identificar si se trata de un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero. Para determinar el valor actual de los pagos, en Excel utilizamos la función BA, que es valor actual, y llenamos los casilleros de la siguiente manera. Primero, se lo deja en blanco y el tipo se lo deja en blanco. Resultado, este valor. ¿Dónde se deja en blanco? Se deja en blanco en la fórmula. Aquí tenemos BA. Fíjense. Tenemos tasa, que es la primera. Número de periodos, que es la segunda, 48. Pago, ¿sí? Aquí está el pago, 650. Y aquí está FB, que está en blanco, que es valor futuro, y tipo que está en blanco. Damos Enter y tenemos ya el valor presente de esos pagos, de esos canones futuros, que son 48. Y nos dice, en este resultado, que es de 22,900, que es el valor presente, lo comparamos contra el valor de mercado del vehículo, que es 80,000. Y podemos observar que el valor de mercado difiere sustancialmente del valor actual y no se va a ejercer una opción de compra, ¿sí? Entonces, para que sea arrendamiento financiero tendría que ser similar el valor de mercado de ese activo con el valor de los flujos presentes de esos canones. Pero como su diferencia es sustancial y adicional no hay una opción de compra, no es un arrendamiento financiero. Entonces, tenemos que registrarlo como arrendamiento operativo. Contabilizamos desde el punto de vista del arrendador. Primero tiene que registrar la compra del vehículo. Registramos propiedad, planta y equipo, ¿sí? Por 80,000 y pagamos 80,000, ¿sí? Después, ¿qué vamos a hacer? A registrar su depreciación contra depreciación acumulada. Y después vamos a reconocer el ingreso por el arrendamiento operativo. Van a pagar 650 por prestarles ese activo, ¿sí? Por el lado del arrendador. Y por el lado del arrendatario, ¿qué vamos a tener? Por el lado del arrendatario, que en este caso sería María, gasto de arriendo 600 contra pago 650. Listo. No cumplió con las condiciones para arrendamiento financiero y es un arrendamiento común y corriente, un arrendamiento operativo. Vamos al siguiente ejercicio. Nos dice, la empresa arrienda un vehículo que tiene un valor en el mercado de 23,000 y que posee una vida estimada de 5 años por un valor de 650 mensuales durante 48 meses, sí, a una tasa del 16%, y ha decidido ejercer la opción de compra y se ha transferido todos los riesgos de la propiedad. Primero, fíjense que son los mismos valores, 650, 48 meses, a una tasa similar. Lo que ha cambiado es el valor
del activo, ¿sí? Que ya no es 80, es 23,000. Se pide contabilizar desde el punto de vista del arrendador y arrendatario. Desarrollo. Primer paso es identificar si se trata de un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero. Se determina el valor actual de los pagos en el Excel utilizando la fórmula que ya vimos. La tasa del 16 anual se la transforma a mensual, 48 pagos de una letra de 650. Y hacemos la misma operación, ¿sí? A valor actual. En este resultado, que es de 22,900, lo comparamos con el valor de mercado de 23,000 y podemos observar que el valor actual es similar al valor de mercado. Se va a ejercer la opción de compra, que es un punto también importante, y se le han transferido todos los riesgos de la propiedad y por lo tanto es un arrendamiento financiero. Entonces, vamos a contabilizar desde el punto de vista del arrendatario y del arrendador. El arrendatario. Como se trata de un arrendamiento financiero, se contabiliza como si se estuviera adquiriendo un activo a crédito. La norma menciona que tiene que tomarse el menor valor entre el valor actual, que es 22,000, y el precio de mercado, que es 23,000. En este caso, el valor se lo tomaría de 22,000, que es el menor. Se debe tener presente que aunque la empresa no es titular del bien, por cumplir con la característica de un arrendamiento financiero debe contabilizarse como si estuviera adquiriendo el bien a crédito. Entonces, aquí adquirimos el vehículo, ¿sí? Tenemos el vehículo a 22,900, componentes no financieros, que es el producto de haber traído el valor presente, y una cuenta por pagar del ICI, de arrendamiento financiero, ¿sí? Aquí vamos a quitarle, ya que entra en el grupo de leasing, de arrendamientos financieros, el vehículo. Muy bien. Tenemos registrado un vehículo que no está en nuestro nombre, sino solo nos van a arrendar, pero por el hecho de que tenemos una vida útil similar al monto y al plazo del contrato, tenemos la opción de compra y el valor presente de esos flujos es similar al valor de mercado del activo. Por todas esas condiciones registramos el activo, ¿sí?, en nuestra contabilidad. Muy bien. ¿Qué tenemos? Vamos a ver hasta ese punto la contrapartida de Pepe. ¿Qué va a hacer Pepe? Dice, en el caso del arrendador, se tendrá que contabilizar directamente una cuenta por cobrar. Entonces, va a eliminar de su propiedad, planta y equipo ese edificio y va a registrarlo a una cuenta por cobrar, ¿sí? Pero registrando, ¿sí?, este ingreso financiero no devengado. Sí, entonces ahí va a ser la transferencia de propiedad, planta y equipo a cuentas por cobrar. Esa cuenta por cobrar se la tiene que dividir en dos, corto plazo y largo plazo. Seguimos con la parte del arrendatario, contabilización para registrar el pago del arriendo. Según la tabla de amortización, el pago es de 650. Está compuesto de capital e intereses, de tal manera que cada vez que se realice un pago, una parte se abona a la deuda y otra se registra como gasto de intereses. Muy bien. Fíjense que acá creamos un pasivo que es acreedores leasing y creamos una cuenta correctora, ¿sí?, en el activo. Esta no es una cuenta correctora en el activo, es una cuenta correctora en este pasivo, ¿sí? Entonces, en el pasivo lo que va a quedar es este valor de aquí, 31,000, y se le va a disminuir estos 8,000 porque esto funciona como la cuenta de deterioro, como la cuenta de BNR, como la cuenta de depreciación acumulada, que disminuye el valor del activo. Aquí este componente financiero no devengado va a disminuir el valor del pasivo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a pagar la primera
el primer pago, la primera alícuota de 650, pagamos completo, ¿sí? Con bancos. Vamos a disminuir ese valor de la deuda. Si fíjense que la deuda es por 31.200 completa, ¿sí? Y aquí se va a afectar a esta cuenta reguladora. ¿Sí? Vamos a eliminar una parte que corresponde al interés de esta cuenta y va a irse a gastos de interés, ¿sí? Entonces, de esa manera, este pasivo se va a disminuir por el pago de 650 y esta cuenta correctora se va a disminuir por el devengo de ese interés, haciendo que este pasivo se disminuya tanto del capital y del interés. Vamos a ver acá cómo funciona con el ingreso del arrendador, que sería Pepe. Contabilización desde el punto de vista del arrendador del cobro mensual. Cuando se cobre, el arrendador tendrá que abonar a una parte de la cuenta por cobrar y a otra parte del interés ganado, según la tabla de amortización, ¿sí? Entonces, aquí que tenemos lo mismo que acá, fíjense. Acá, esta cuenta de aquí, de ingresos financieros no devengados, esta cuenta funciona igual, es una cuenta correctora que me disminuye esta cuenta por cobrar, ¿sí? Aquí para que quede claro, dentro de las cuentas por cobrar en el estado de situación financiera va a quedar cuentas por cobrar por este valor. Y abajito va a haber una cuenta correctora que se va a llamar ingresos financieros no devengados. Y va a estar de esta manera. Aquí van a ir los 8.264. Y vamos a tener una cuenta por cobrar neta, que es lo que se va a presentar en el estado de situación financiera. De la misma manera funciona el pasivo. Este es para Pepe y acá tiene que ser cuenta por pagar. Acá es esta cuenta de acá, componentes no devengados. Componentes financieros no devengados o la denominación que quieran darle. Y va a estar el valor de la deuda menos esta cuenta regulatoria y vamos a tener 22.000. Sí, al momento de que se pague una alícuota, yo voy a disminuir el capital de aquí, 650, y voy a disminuir el interés de acá, ¿sí? Como ven, aquí se va al debe 650, eso quiere decir que disminuye la obligación. Como ven, acá se va al haber, ¿sí? Eso quiere decir que también disminuye esa cuenta correctora, ¿sí? Entonces, este es el efecto neto, que si quieren verlo bien, si no, no pasa nada. Y este es el saldo de la cuenta en el primer año, ¿sí? Entonces, así va a quedar el saldo de la cuenta del primer año y va a estar afectada porque disminuimos capital, disminuimos intereses y nos da la cuenta por pagar neta del primer ejercicio, y lo mismo funciona acá con la cuenta por cobrar, ¿sí? Son cuentas correctoras que me ayudan a controlar el devengo tanto del gasto por interés como el ingreso por interés, ¿sí? Como les digo, ingresa dinero, eliminamos cuentas por pagar, devengamos ingresos de interés y devengamos esta cuenta correctora. Muy bien. De ahí seguimos la contabilización de la depreciación mensual. La norma menciona que la depreciación se la tendrá que hacer en el tiempo de vida útil del activo. Y como en este caso se va a ejercer la opción de compra, la depreciación se la tendrá que realizar por 5 años, ¿sí? Vamos a ver arriba. Tenemos que posee una vida estimada de 5 años,
¿sí? Y va a existir la opción de compra, por ese motivo se coge los 5 años. Si no existiera la opción de compra o esta opción de compra es incierta, hay que escoger la menor entre estos 5 años y los 48 meses, ¿sí? Entonces, allí en ese caso, si hubiera incertidumbre, escogeríamos los 48 meses. Muy bien, entonces vamos a registrar la depreciación. Nos dice el cálculo de la depreciación anual se la realiza tomando el valor de mercado del vehículo, ¿sí? Que serían 22.900. ¿Qué serían los 22.000? Dividido para 5 años nos da 4.500 y eso lo digo en 12 meses nos da 382, ¿sí? Y aquí está el valor presente, que son 22.000, dividido para 5 años, dividido para 12. Se registra la depreciación mensual. Y listo. Ya tenemos ese ejercicio. Vamos ahora a hacer otro ejercicio. Sí, en el tema de intereses, como hemos visto, tenemos mediciones iniciales y mediciones posteriores. Y al hacer una cuenta por cobrar, ya se va a otra norma, que son instrumentos financieros. El instrumento financiero se mide posteriormente a su costo amortizado. Eso quiere decir que tenemos que presentar nuestras cuentas por cobrar y nuestras cuentas por pagar, ¿sí? Al costo amortizado, ¿sí? Que es la deuda sin los intereses todavía, ya que aún no se han ganado. Por eso se utiliza esta cuenta correctora tanto para las cuentas por cobrar como para las cuentas por pagar para poder disminuir ese valor. Hay otra metodología también para poder disminuir y presentar el saldo correcto, ¿sí? Que si nosotros tuviéramos un préstamo bancario para saber si está bien, tenemos que irnos a la tabla de amortización y ver la tabla de amortización, ¿sí? Pero eso lo veremos en la norma que corresponde de instrumentos financieros para que sea más entendible. ¿Sí? Ahorita vamos a ver este ejercicio que tienen algunas tablas de amortizaciones y quizás puedas quedar más claro. Nos dice, arrendamiento financiero con impuestos diferidos, que no le vamos a ver impuestos diferidos porque tenemos un módulo para eso. A continuación, los siguientes datos. Precio de mercado de maquinaria por compra de contado, que es el valor razonable, 80.000. Cuotas a pagar por el contrato tenemos al final de los 4 años próximos 24.000. ¿Sí? 24.000 vamos a pagar cada año al final. La opción de compra adicional a los 24.000 nos están dejando a 12.000 esa maquinaria, o sea, después de los 4 pagos. El valor de mercado que se estima tendrá el bien al final de los 4 años es de 36.000, por lo que se prevé el ejercicio, esta opción. 36.000 al final del contrato es el valor de mercado. La tasa implícita del arriendo, 12.000, la vida útil del bien, 8 años, ¿sí? Entonces aquí tenemos vida útil del bien 8 años, tenemos este contrato de arrendamiento por 4 años, vamos a pagar anualmente 24.000 y si queremos ejecutar la opción de compra, al final por 12.000 nos llevamos la maquinaria. Se pide determinar el activo adquirido en el arrendamiento financiero menor entre el valor de contado y el valor actual de la tasa implícita. Entonces ese es el reconocimiento inicial. Hay que registrar el menor entre el valor de mercado y comparándolo con los flujos descontados. Revisar el asiento correspondiente a la activación del bien, armar la tabla para el registro de los intereses devengados, registros contables anuales del devengamiento, registros contables anuales de la depreciación del activo y determinar el efecto de impuesto a las ganancias, que ese no le vamos a hacer. Muy bien, entonces vamos a ver a qué valor lo reconocemos. Tenemos que reconocerlo al menor. Entonces, tenemos el primer valor razonable, 80.000, ¿sí? Ahora vamos a compararlo con los flujos descontados, que nos dice, primero págueme los 4 primeros años, 24.000, pero al último año súmemele los 12.000 de la opción de compra. El total son 108.000. Ahora sí,
tráigamelos a valor presente. Y aquí realizamos la fórmula del valor presente por cada periodo. Bien, aquí lo que hacemos es el monto, que sería suma, dividido para 1, más la tasa elevado al año, ¿sí? Sería la potencia a 1, que es un año, ¿sí? Un periodo. Vamos a traer hacia atrás un periodo. Aquí traemos hacia atrás 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos. El valor presente me da 80.500. Ahora, tengo que registrar al menor. Entonces, comparamos valor razonable 80.000 y valor de las cuotas mínimas 80.500. ¿Cuál voy a registrar? Es a 80.000 porque es el menor. Muy bien. Entonces, a registrar. Registro propiedad, planta y equipo, 80.000. Registro la deuda porque al final lo que debo y voy a pagar son 108. Y esta diferencia es el interés que tiene que irse devengando mediante se realicen los pagos. Ahora bien, aquí hay un temita que fíjense que la tasa del 12% para poder nosotros realizar nuestra tabla de amortización y registrar anualmente nuestro capital con nuestro interés, esa tasa la teníamos de aquí, de 80.500. Ahora vamos a utilizar 80.000 y a estos 80.000 que están aquí, vamos a pagarle, vamos a realizar estos pagos. Entonces, fíjense en que si yo utilizaría la tasa del 12%, no llego. Por ejemplo, parto del costo de 80.000 y si yo utilizaría aquí el 12%, que es la tasa anual, fíjense, tengo una diferencia, no me cuadra. No me cuadra porque es otro capital que estoy utilizando para armar mi tabla de amortización. No por el hecho de que sean los pagos, porque los pagos van a ir por este lado, van a ir por los 800.523 que aquí tenemos. Aquí tenemos nuestra tabla de amortización para pagos. Y aquí vamos a pagar el interés. Aquí tenemos esto menos esto. Ahí tenemos el interés. Muy bien, entonces acá tengo que utilizar algo que ustedes han escuchado que es la TIR. Y para eso tengo que partir de mi valor inicial, 80.000, y a eso le voy a quitar estos valores. Entonces, la TIR funciona así. Solo tengo que seleccionar la inversión inicial y los pagos futuros. Y me va a determinar qué interés es la que me llega a saldar esa deuda. Entonces, solamente pongo TIR, selecciono desde aquí, desde el inicio, 80 hasta los 36. Y tengo 2. Entonces, utilizando esta tasa, me va a ayudar a que este capital con estos pagos me den 0. Entonces, aquí yo voy a ir pagando y me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 2 presentaciones. ¿Por qué? ¿Por qué la problemática? Porque yo no utilicé los flujos de efectivos descontados, sino utilicé el valor razonable, ya que el valor razonable, a ese valor, al menor tengo que registrarlo y el menor es el valor razonable. Muy bien, entonces vamos a ver, dice registro anual del devengamiento y aquí tenemos gastos financieros, ¿de dónde viene? 9.000. Componentes financieros, 9.000. Sí, eso es lo que va a descontar este valor de aquí. Muy bien, aquí están los 28, fíjense. Porque si yo utilizara el interés de acá como lo saqué en antes, fíjense, es 27. Y no voy a llegar. Por eso se utiliza esta TIR. Pago el primer año 9.000. Voy a hacer el pago del dividendo completo, 24.000. Acá es el segundo año. Cojo el interés del segundo año y pago el capital del segundo año. Interés del tercer año, pago capital del tercer año, del cuarto, interés y dividendo total del cuarto año. Esto es en cuestión de pagar la deuda, el leasing, ¿sí? La cuenta por pagar. Acá, bueno, acá nomás lo que tengo es separado el capital. Acá solamente está el interés y acá ya se muestra el capital y el interés, que me suman los 24.000. Acá está el mayor contable. Primero, aquí tenemos la deuda que se creó de 108.000 en el pasivo, que está acá, 108.000, y en el mayor nos muestra los dividendos que hemos pagado. 4 dividendos de 24.000 más 12.000 de la opción de compra. Acá tenemos esta cuenta reguladora de 28.000 que mediante estos intereses estamos compensándola y nos va a dar
0. Aquí está la cuenta reguladora y nos va a dar 0. Acá tenemos la depreciación, que esta es más sencilla. Registro contable anual de la depreciación. Depreciación anual, que es el valor tiene que ser del valor presente. No, debería ser del valor que registramos. ¿Cuál registramos? 80. Ahí está, 80 dividido para, aquí está 80 dividido para ¿cuántos años? 8 años de vida útil. 8 años. ¿Por qué? Porque hay la certeza de la opción de compra. Por eso escogemos la vida útil. O si no, deberíamos escoger el menor entre 8 años y los años del contrato, que son 4. Entonces, por eso la depreciación es 10.000, porque son 80.000 dividido para los años de vida útil. Y aquí tenemos los 8 años de registro de depreciación. Y acá está el tema de impuesto diferido, que eso lo vamos a ver en un módulo en específico. Aquí, la complejidad que tiene este ejercicio, y lo puse, es para que nos demos cuenta que no necesariamente vamos a utilizar los flujos de efectivo, ¿sí?, descontados. Normalmente siempre escogíamos los flujos de efectivo porque este era menor, pero en este caso el valor razonable, el valor de mercado, que es 80.000, que está aquí, estos 80.000 es el menor. Por esta pequeña diferencia, nosotros tenemos que armar nuestra nueva tabla de amortización, ya no esta de aquí, que traíamos a valor presente con la tasa de 12.000, ya no esa, porque esa no es la que utilizamos, ese no es el nuevo valor razonable, no es el nuevo valor del activo, y tenemos que utilizar 80. Para utilizar 80 tenemos que determinar nuestra TIR, que la hacemos partiendo del desembolso inicial más los pagos futuros. Y ahí tenemos la TIR. Muy bien, esta norma es un poquito complicada porque tiene varios escenarios. Listo, hemos concluido. Ha sido muy fácil y sencillo. Espero que les haya gustado y recuerden suscribirse y compartir esta información.